En este video hablaré sobre lo que hace más efectivo a los líderes e intentaré responder si la ética tiene algo que ver con eso. El gran auge que ha venido teniendo el liderazgo en todos los colectivos sociales, en las empresas, en las universidades, en las instituciones públicas, etc., es porque se espera que los líderes ayuden a mejorar la eficiencia de esas organizaciones. Eso es lo que llamo un liderazgo efectivo. Y estoy seguro de que todos queremos eso. Lo difícil está en ponernos de acuerdo en lo que se necesita para ser un líder efectivo o lo que necesitan las organizaciones para identificar a los líderes efectivos. ¿Qué competencias se requieren para ser un líder efectivo? Entendiendo como competencia al conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, hábitos, comportamientos, destrezas y actitudes. Para ser un líder efectivo, se requiere desarrollar unas competencias que atienden el comportamiento individual, su interior personal, como la autogestión emocional y la automotivación. Porque mantener el control de sí mismo para tomar decisiones acertadas implica que el líder no se va a paralizar por el pánico ante eventos de peligro o de crisis, que no se deja llevar por la ira y actúa hasta que haya reflexionado serenamente y sin distorsiones cognitivas sobre el comportamiento más conveniente que debe de asumir, que no se deprime ante las adversidades y sabe reanimarse para continuar con empeño, y que no padece de estrés crónico ante las circunstancias, los problemas sin resolver, enfocándose en las soluciones y no en los efectos del problema. Pero además, que mantiene el optimismo, el entusiasmo y la determinación en el desempeño de sus actividades. Vemos entonces por qué a estas competencias las llamo intrapersonales, porque contribuyen a la mejora del yo del líder. Por otra parte, no podemos imaginarnos a un líder efectivo que se sienta incómodo relacionándose con las personas, que prefiera vivir aislado como ermitaño, que no le interese lo que le suceda a las personas con quienes comparte objetivos y que además les genere desconfianza, rechazo y repudio. Un líder efectivo se siente a gusto relacionándose y debe de ser capaz de establecer relaciones positivas con todas las personas, infundir confianza, mantener el respeto y la cordialidad, provocar gratitud y compromiso, promover la honestidad y la lealtad, sentir y mostrar empatía y ser colaborativo. Todo esto es posible gracias a un conjunto de competencias que establecen los líderes en las relaciones uno a uno. Por tal motivo, cabe clasificarlas como competencias interpersonales. Finalmente, el líder efectivo no solo tiene incidencia en él mismo o en ella misma y en las personas a nivel individual, sino que también en aquellos colectivos con cuyos miembros comparte objetivos y metas. Los líderes efectivos son modelos de comportamiento y contribuyen a generar armonía social y a maximizar la eficiencia de las sociedades, comunidades, empresas, grupos deportivos, familias o cualquier colectivo del que forma parte. Y cuentan con un conjunto de competencias que les ayuda a cumplir eficientemente con ese propósito, las que llamamos competencias de incidencia colectiva. Competencias que proporcionan a un líder las capacidades de influenciar, de trabajar en equipo y de motivar a los que son miembros del mismo colectivo al que ellos pertenecen. Podemos identificar entonces tres grandes categorías de competencias de los líderes efectivos: las competencias intrapersonales, las competencias interpersonales
y las competencias de incidencia colectiva. Sin embargo, si no analizamos en detalle tales competencias, por primera impresión podría pensarse que éstas las poseen tanto líderes como Jesús, Gandhi, Mandela, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, etc. Así como personajes tipo Hitler, Jimmy Jones, Charles Manson, Osama Bin Laden, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, dirigentes de pandillas, etc. Pues todos ellos han sido capaces de influenciar y movilizar a grandes grupos de personas y han logrado alcanzar sus objetivos. A todos ellos se les llama líderes, indistintamente de que entre ellos haya tanto personas de bien como criminales asesinos. Es muy importante identificar y señalar las diferencias entre ellos. La diferencia más obvia es que podemos afirmar que los primeros son líderes éticos y los segundos son líderes no éticos o antiéticos, si es que preferimos mantener el término líderes para estos últimos. Luego de determinar claramente esas diferencias, se necesita establecer el aporte de ellas a la eficiencia organizacional. Necesitaríamos verificar si las características conductuales de los líderes éticos generan más eficiencia que la de los líderes no éticos. O si es al revés. Ya veremos lo que resulta de este análisis. Definiendo el liderazgo ético. De manera muy escueta, decimos que un líder ético es un líder cuyo comportamiento está orientado por la ética. Entonces cabe aclarar qué es lo que se entiende por comportamiento ético. La manera tradicional de abordar el tema de la ética, al menos en el ámbito académico, ha sido estudiando las diferentes escuelas filosóficas sobre la ética, pasando por los grandes filósofos de las edades antigua, media y contemporánea, lo que suele llevar a concluir que la ética es un concepto sobre el bien y el mal que varía según el contexto histórico y la preferencia que cada uno tenga hacia una determinada escuela filosófica. De esta manera, el comportamiento ético o hacer el bien también sería algo relativo. Y si no es posible contar con una verdad absoluta sobre lo que es bueno y lo que es malo, no tendría sentido hacer diferencia entre el liderazgo de Hitler y el de Jesús. No es por querer eludir el debate filosófico de la ética que prefiero no basarme en el estudio de las diferentes corrientes filosóficas para entender el concepto de liderazgo ético, sino porque lo considero innecesario. Ahora que la ciencia moderna nos ha permitido demostrar que para el ser humano sí existen verdades absolutas sobre el bien y el mal. Una moral objetiva. Sabemos que el comportamiento colaborativo basado en la búsqueda del bienestar común es el bien objetivo para el ser humano, porque este tipo de comportamiento nos ha proporcionado la eficiencia de la organización social humana colaborativa necesaria para nuestra sobrevivencia como especie, frente a competidores y depredadores con mayores ventajas físicas, pues poseen más fuerza, más velocidad, colmillos, garras, etc. El interés por el bien común que conduce al comportamiento ético forma parte de la naturaleza humana y es tanto un medio como un fin en sí mismo para el ser humano. En cambio, la actitud egoísta que conduce al comportamiento antiético tiene el efecto contrario, porque promueve el conflicto y el caos en la sociedad humana. Por tanto, este tipo de comportamiento es el mal objetivo para nuestra especie. En otras especies, la estrategia de sobrevivencia que le ha resultado exitosa se basa en el comportamiento egoísta. Tal es el caso de los tigres, a quienes les resulta mejor vivir solos, sin tener que ayudar a los otros de su misma especie. Pero para los seres humanos es lo contrario.
Por estas razones es que la ética solo se aplica al comportamiento humano y no al comportamiento de otras especies. Nadie califica de antiéticos a los leones machos porque matan a las crías de su nueva manada, ni a las hembras de la mantis religiosa porque matan a su pareja después de aparearse, o a las arañas que matan a su madre mientras se la comen viva. En cambio, todos coincidimos en calificar antiética a una persona que asesina a sus pequeños hijastros, a su pareja o a su madre. Algunos comportamientos son sencillos de calificar como éticos y no éticos, pero en ocasiones puede convertirse en una tarea muy compleja e imprecisa, sobre todo si no se cuenta con un criterio confiable para hacerlo. Un criterio útil y confiable para diferenciar los comportamientos éticos de los no éticos es identificando la forma en que percibimos a las personas con quienes nos relacionamos. Si las vemos como si fuesen otro yo, lo que llamo la concepción relacional yo-otro yo, es la que orienta nuestro comportamiento ético, porque de esta manera vamos a querer el bienestar de ellas como queremos el bienestar propio. Pero si percibimos a los demás como un mero instrumento al servicio del yo, lo que llamo la concepción relacional del yo-ello, esta orienta a la actitud egoísta, el comportamiento no ético. De esta manera podemos afirmar que todas aquellas acciones que se basan en la concepción relacional del yo-otro yo forman parte de la categoría de comportamiento ético. Y los que responden a la concepción relacional yo-ello se ubican en la categoría de comportamiento no ético. Y podríamos hacer un largo listado de comportamientos para ambas categorías, surgiendo algunos que no han formado parte del listado tradicional. Analicemos esta relación tomando como ejemplo un comportamiento del que es sencillo determinar como antiético, como es robar. Nos damos cuenta de que la razón de fondo de ese consenso radica en que todos consideramos que robar solo pretende beneficiar al yo del ladrón y perjudica a otro, al robado, al ello. Con este tipo de comportamiento no se produce bienestar común. El ladrón asume un comportamiento egoísta al buscar su beneficio, yo, y sin importar el perjuicio que le ocasiona a la víctima, porque percibe a la persona robada como un ello, es decir, como un simple instrumento o medio para lograr su propio bienestar individual. Esto es ni más ni menos la concepción relacional del yo-ello, que orienta el comportamiento no ético. Y este mismo procedimiento de análisis podemos hacerlo con el resto de los comportamientos que hemos asignado al listado de esa categoría. Lo mismo podemos hacer con los agrupados en la categoría de comportamiento ético. Si seleccionamos la justicia, porque todos coincidimos en que actuar con justicia es actuar éticamente, en el fondo lo que aquí reconocemos es que la persona justa es aquella que no solo busca su propio bienestar, sino que exige que todos sean beneficiados de igual manera. La razón por la que alguien es justo es porque ve a todas las personas como iguales. Su visión y comportamiento está orientado por la concepción relacional del yo-otro yo. En el ámbito empresarial, los líderes no éticos actúan para su beneficio personal, sin importarles las consecuencias en las demás personas en el trabajo. Algunos que tienen cargos de dirección suelen interpretar las cualidades de liderazgo de sus subalternos como señales de peligro a su autoridad o a su puesto, por lo que prefieren excluirlos.
pues se sienten más cómodos trabajar con personas sumisas y aduladoras que con personas propositivas y asertivas. De esta manera, sacrifican la eficiencia que resulta de la motivación, del trabajo en equipo y de la participación en la toma de decisiones y pretenden sustituirla exigiendo mayor intensidad de tiempo de trabajo a cada empleado. El líder no ético suele considerarse superior a los demás y autosuficiente, por lo que subestima el aporte que puedan proporcionar sus subalternos, ya que no cree en el valor que estos puedan añadir a su forma autoritaria de dirigir el trabajo. Considera a sus subalternos como instrumentos al servicio de sus propios intereses para consolidar su puesto y ascender. Prefiere despedir personal que lidiar con la motivación y el desarrollo del talento. Con esta actitud, el líder no ético de empresa promueve un ambiente individualista y de incertidumbre laboral, en el que cada quien tiene que velar por sus propios intereses. Sálvese quien pueda. Donde prevalece la competencia interna sobre la colaboración, teniendo como consecuencia la conflictividad y la deslealtad hacia la empresa. Cuando un líder no ético se desempeña en un puesto que no es de dirección, tiende a comportarse con sus compañeros de trabajo de forma egoísta, pues ve en todos ellos adversarios para su ascenso. Solamente favorece la conformación de un grupo dentro del grupo de trabajo cuando le resulta útil para alcanzar sus objetivos personales. Para asegurar su puesto de trabajo, procura ganarse la confianza de su jefe con adulaciones y desacreditando a sus compañeros de trabajo, usando la lógica de si todos son peores que yo, por tanto yo soy la mejor opción. Cuando se propone ascender de puesto, promueve la intriga y la discordia entre los miembros del grupo para boicotear la labor de su jefe inmediato y presentarse como la solución al caos. Lussier y Achua, en su libro Liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de Habilidades, proponen una forma para identificar los comportamientos éticos de los no éticos, mediante un factor que llaman desarrollo moral. Y establecen 3 niveles que orientan el comportamiento. Está el preconvencional. El interés personal motiva el comportamiento para satisfacer las necesidades propias y así obtener recompensas mientras se siguen las reglas y se es sumiso a la autoridad para evitar el castigo. El convencional, estar a la altura de las expectativas de un comportamiento aceptable y definido por los demás, motiva el comportamiento para cumplir los deberes y las obligaciones. Digamos que se acomodan a las condiciones del momento. Y el postconvencional, el comportamiento está motivado por los principios universales de lo correcto y lo equivocado, sin considerar las expectativas del líder o del grupo. Uno busca equilibrar las preocupaciones de sí mismo con las de los demás y el bien común. No obstante, esta propuesta no explica cómo se determinan los principios universales de lo correcto y equivocado. Y el problema de no hacerlo es que los conceptos de lo correcto y equivocado pueden variar según la época y la cultura dominante. La carencia de una demostración científica de que existe una moral objetiva o una ley moral termina reafirmando el relativismo ético. Aunque cuando estos autores hacen referencia a equilibrar las preocupaciones de sí mismos con las de los demás y el bien común, hace que coincida con la concepción relacional del yo, otro yo de la que he hecho referencia. En ocasiones, los comportamientos que están orientados por el interés egoísta del yo-ello
son fácilmente reconocibles como no éticos, como el robo, el asesinato, la corrupción, la extorsión y la agresión. Sin embargo, hay otros comportamientos no éticos que no son tan evidentes. Incluso pueden ser engañosos porque suelen confundirse con acciones éticas. Por ejemplo, si una empresa decide ayudar a personas necesitadas porque esa acción le va a generar una buena imagen y mayores ingresos, sin duda es un comportamiento basado en la concepción relacional del yo-ello. En tanto, los supuestos beneficiarios están siendo utilizados como instrumentos para beneficio del yo, la empresa. Aunque el resultado también beneficia a otros. Este tipo de comportamiento es no ético, pero no puede ser considerado antiético, en tanto no perjudica a nadie. Más bien debe ser clasificado como aético, es decir, como carente de orientación ética. ¿Los líderes no éticos son más eficientes? Ciertos comportamientos no éticos de los líderes, curiosa y desafortunadamente, han sido considerados medios eficientes para alcanzar metas y lograr buenos resultados. En el caso de la política, la influencia de Nicolás Maquiavelo ha sido muy significativa. Con su muy conocida frase, es mejor ser temido que ser amado. Y muchos políticos modernos han acogido con gran fervor y confianza para mantenerse en el poder. En el ámbito empresarial, por mucho tiempo ha prevalecido la idea de que los líderes más eficientes son los que infunden temor a sus subalternos, los que usan la amenaza para conseguir resultados de corto plazo. Pero no toman en cuenta los efectos secundarios de esas medidas, porque el temor genera insatisfacción, desmotivación, incertidumbre laboral, deslealtad, indisposición en colaborar. Y todo esto conduce a la ineficiencia individual y colectiva en el mediano plazo y largo plazo, y muchas veces en el corto plazo. En el ámbito familiar es muy similar, con la creencia que para ser un buen padre se tiene que asumir un rol autoritario, impositivo e inflexible. Se debe de usar el castigo como forma eficiente de corrección y no permitir que lo contradigan. Estas creencias y costumbres de los padres son fuentes de comportamientos no éticos, en tanto generan perjuicio a los miembros de su familia. Por su parte, los hijos crecen con la creencia de que ese es el modelo correcto de liderazgo e intentan replicarlo en la escuela y posteriormente en su vida profesional y familiar. Empatía y vocación de servicio. Los líderes éticos poseen dos competencias altamente desarrolladas que las distinguen de los líderes no éticos: la empatía y la vocación de servicio, porque son competencias indispensables para el comportamiento ético. La empatía actúa a nivel de sentimiento, despierta el interés por los demás, y la vocación de servicio se encarga de convertirlo en acción mediante la colaboración desinteresada. A la vez, ambas competencias juegan una función rectora y maximiza al resto de las competencias de los líderes efectivos, las intrapersonales, las interpersonales y las de incidencia colectiva. En otras palabras, la empatía y la vocación de servir hacen más efectivos a los líderes. La empatía y la vocación de servir generan confianza, promueven el trabajo colaborativo, fortalecen el compromiso con las tareas, con el líder y con la organización, lo que se deriva en mejoras en la comunicación del líder, en su capacidad de motivar a otros, en construir equipos de alto rendimiento, en su capacidad de influencia para movilizar a los demás, para realizar los cambios que requiere la organización, en la mejora de su eficiencia. De esta manera, los líderes éticos
son los constructores de la forma más eficiente de organización social. Bienestar común integral. Desde nuestro enfoque de líder ético, quien establece las relaciones interpersonales con el propósito principal de generar bienestar para todos, se reafirma su compromiso tanto en lo relacional como en los resultados. El líder ético no solo persigue un bienestar físico o material, sino que incluye las diferentes formas de bienestar psicológico. Se trata, pues, de un bienestar común integral. Es un bienestar común porque es para que todos sean beneficiados. Y es integral porque abarca todas las formas posibles en las que las personas puedan beneficiarse. Salud, alimentación, recreación, desarrollo personal, respeto, atención, reconocimiento, afecto, colaboración, eficiencia, logro, entre muchas otras formas. El bienestar común integral incluye el bienestar que nos produce la eficiencia y el buen desempeño en nuestras labores. Ese bienestar que experimenta un estudiante cuando mejora su rendimiento académico en una determinada asignatura. Cuando un trabajador mejora significativamente en su desempeño laboral. Cuando un jugador de baloncesto ha mejorado notoriamente su porcentaje de tiros encestados. Incluso cuando sienten que su equipo es eficiente en el logro de los objetivos comunes y está en mejoras constantes. Este nuevo concepto de bienestar común nos permite afirmar que el líder ético está comprometido con el desarrollo del potencial humano para alcanzar ese bienestar que genera la eficiencia. Compromiso que además es la inspiración para desarrollar la capacidad visionaria y creativa de los líderes éticos. De esta manera, todas las competencias del líder ético contribuyen significativamente a maximizar la eficiencia de sí mismo, de los otros individuos y de los colectivos sociales. Cultura ética. Lucier y Achua definen la cultura como la suma de creencias, normas, actitudes, valores, supuestos y formas de llevar a cabo las cosas compartidas por los miembros de una organización y que se enseña a los nuevos miembros. Definición que se refiere más que todo a una cultura organizacional, pero que en un sentido más amplio, la cultura abarca a cualquier colectivo. Podemos referirnos a la cultura de un país, de una comunidad, de un equipo deportivo, de una empresa o de una familia. La cultura es determinante para que los colectivos puedan lograr sus objetivos comunes. Por tal razón, es que la literatura habla de culturas de alto desempeño y de culturas de bajo desempeño. Para poder identificar lo que una cultura requiere para que sea de alto desempeño, los líderes deben hacer uso de su competencia de la comprensión del entorno. Por otra parte, con la competencia de la comunicación de bienestar común, los líderes éticos no solo son capaces de producir cambios de actitud y transformaciones en los individuos, sino que además son capaces de contribuir con las transformaciones en las culturas para el bienestar de todos. Entendemos ahora que una cultura ética es aquella donde las creencias, normas, actitudes, valores, comportamientos y formas de hacer las cosas que comparten sus miembros están orientadas por el interés en el bienestar común integral. En este sentido, los líderes éticos son proveedores netos de factores que favorecen la construcción de una cultura ética que garantiza el bienestar común integral, lo que incluye maximizar la eficiencia. En una cultura ética de una empresa, todos sus miembros participan en el desarrollo de este tipo de cultura. Los altos directivos
aprueban políticas laborales y sociales en beneficio de los trabajadores, incluso más allá de las exigidas por las leyes. Establecen los valores que orientan los objetivos de la empresa y proveen los recursos y mecanismos necesarios para alcanzar esos objetivos de manera eficiente. Los jefes de departamentos y de equipos promueven la excelencia en el desempeño laboral, el comportamiento colaborativo y hacen uso de la comunicación de bienestar común en sus relaciones laborales a todos los niveles. Los colaboradores sin cargo de dirección colaboran con sus compañeros de trabajo y con su jefe para el logro de los objetivos compartidos en la empresa. Y están comprometidos con dar lo mejor de sí para la mejora constante de su desempeño laboral. Existen varios estudios de instituciones prestigiosas que presentan algunos datos sobre los efectos positivos de las culturas organizacionales en las empresas con características que definen a una cultura ética, donde concluyen que los colaboradores son más productivos. Los índices de fidelización se incrementan. Se reduce el ausentismo. Se reduce la rotación. Hay menos productos defectuosos. Las personas son más creativas. Incrementan sus ventas. Por el contrario, en sociedades u organizaciones donde prevalece el comportamiento no ético, se construyen culturas conflictivas. En las culturas conflictivas predomina la ley del más fuerte, con lo que se fomenta el intercambio de los mensajes de rechazo como método de comunicación para el relacionamiento interpersonal. En este tipo de culturas se destacan las personas hábiles en el uso de la amenaza, la fuerza y la imposición. Los líderes no éticos. Incluso tienen cabida aquellas personas que disfrutan al perjudicar a los demás, los psicópatas integrados. La cultura de la conflictividad afecta negativamente la eficiencia colectiva. En las empresas se refleja en baja eficiencia y productividad, disminución en el nivel de ventas, incremento en desperdicios y mermas de material, incremento del ausentismo e incapacidades, incremento en riesgos laborales y demandas, incremento en gastos administrativos, mal servicio y pérdida de clientes, alta rotación de personal y poco desarrollo de potencial humano. Existe pues una relación simbiótica entre el bienestar común y la eficiencia en las organizaciones, ambas generadas por el liderazgo ético. Ahora sí estamos listos para ofrecer una definición de liderazgo ético. Es el conjunto de competencias intrapersonales, interpersonales y de incidencia colectiva que posee un líder para lograr que un colectivo alcance sus objetivos con máxima eficiencia para el bienestar común. Las familias, las comunidades estudiantiles, las empresas, la clase política, los ciudadanos de todos los sectores sociales y de todos los países necesitan de más líderes éticos. Líderes efectivos éticos.